Ok, chicos. Y por último tenemos el ejercicio número 4 que dice, un consumidor recibe un ingreso de 100 unidades monetarias por periodo. Ahora tengo esto, voy a configurar. Ok, ingreso monetario de 100 unidades monetarias por periodo de tiempo y solamente puede gastar en dos bienes, X y Y, ya sabemos. El precio de X es igual a decir 5 y el precio de Y es 10. Ok, y dice determinar los efectos que causaría un cambio en el precio del bien X si este incrementa en un 100%, sabiendo que la función de utilidad es la siguiente. Ok, nos está dando dos precios de X. Precio de Y es 10. Ok, esta es nuestra situación 1. Y la situación 2, voy a hacer esto de acá. Ok, ¿qué va a ser? 100. Voy a copiar. Y necesito saber cuánto va a ser ese precio X2, que no me dice cuánto aumenta, solo me dice que aumenta en un 100%. Entonces, acá voy a poner precio de X, que en este caso es 5, por un 100%, sería igual a 5. Entonces, si el precio de X va a aumentar en un 100%, sería el precio en sí era 5. Pero con el aumento de un 100% va a aumentar otro 5. El nuevo precio de X será, ok, precio de X, 10. El nuevo precio de X será 10. Listo. Dice, no dice nada más, dice determinar efectos que causarían. Pero, entonces en este caso nos está pidiendo qué va a pasar, cuál va a ser el equilibrio cuando el precio de X es 5 y cuál va a ser el equilibrio cuando el precio de X es 10. Y nos dice que la función de utilidad es igual a X por 10. Ok, entonces lo que vamos a hacer es parecido al ejercicio 2, que vamos a utilizar la fórmula para sacar el punto de intersección de las curvas de inferencia con la recta presupuestaria. Ok, entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí y esta fórmula de acá. Ups. Ok, empecemos entonces. Primero con la situación A. Ok, esta situación de pantalla de ponerse la escrita. Ok, ya. Vamos a la obra. Ok, la derivada. Ay, ok, la derivada, ahora aquí vamos a aplicar lo que llamamos derivadas parciales, cuando tenemos dos variables, en este caso son X y Y. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá en las derivadas parciales? Por si acaso, para que nos pongamos en contexto, es como que la otra variable de la función que vamos a derivar no la vamos a tomar en cuenta, es como que es una constante, en otras palabras. Es como que deriváramos solamente la variable X y la otra variable la dejamos como que a un ladito. En este caso, la derivada parcial de esta función de utilidad, según la variable X, solamente llegaría a ser Y. Es decir, la U es como que automáticamente, como es en este caso, como esto solamente vamos a derivar X, si se dan cuenta, tiene elevado a 1. Entonces, ese 1 pasa a multiplicar, sería 1 por X, 1 elevado a menos 1, y nos queda X elevado a 0. Todo valor elevado a 0 se hace igual a 1, entonces solamente nos deja la Y. Y lo mismo para la derivada según la variable Y. Lo único que vamos a derivar va a ser la Y. Y.
Entonces, acá sabemos que tiene un exponente que es 1. Este pasa a multiplicar 1 por y, 1, y se le resta al exponente 1 menos 1, 0. Entonces, elevado a todo valor elevado a 0 se hace 1. Entonces tenemos la variable directamente y queda de esta forma. Entonces, de esa forma, sigue de la mayoría de los ejercicios para hacer de esto de derivada parciales es lo mismo. Entonces, que la otra variable no la tomas en cuenta, la dejas tal cual está y derivas la función que te dice el ejercicio. En este caso, según la variable x, por tanto la y se queda como constante. Y en este caso, cuando derivas la y, se queda solamente la x como constantes. Igual, y reemplazamos los precios. Precio de x es 5 y precio de y es 10. Reemplazas esto y decíamos hay que despejar una de las dos variables, y o x. En este caso vamos a despejar y. Entonces y es igual a, si utilizamos calculadora, 5 dividido entre 10 es igual a decir 0,5, entonces vamos a quedar con ese valor. 0,5 por x es lo que tenemos aquí. Una vez tenemos esto, vámonos a la de ingreso monetario. Y acá reemplazamos los datos que nos da el ejercicio. 100 es igual a precio x5 por x más precio y10 por y. Y acá voy a reemplazar el dato que acabo de sacar en mi primera condición. ¿Okay? Entonces sería más 10 y aquí reemplazo 0,5x. 100 es igual 5x más 10 por 0,5, 5x. 100 es igual a 5x más 5x, 10x, y sería igual 100 dividido entre 10, 10. Entonces 10 es igual a x. Esto lo reemplazo aquí, en la primera condición. 0,5, abro paréntesis, 10, me dice y es igual a 5. La verificación la hacemos reemplazando la función de ingreso, ¿cierto? Tiene que gastar cabalito los 100 bolivianos. Entonces, 100 es igual, y reemplazo. Precio de x es 5 por cantidades de x 10 más precio de y es 10 por cantidades de y 5. Si se dan cuenta, se da los 100, ¿no? 5 por 10, 50, más 5 por 10, 50. Entonces está bien los resultados que salen. Correcto. De la primera situación. Vámonos a la segunda situación. En este caso, lo mismo vamos a hacer, pero ahora con y5 y x10. Cuando el precio x es 10. Y hacemos lo mismo, como para practicar. La derivada parcial de x es la misma función, entonces no cambia en nada, y x. Y aquí cambia solamente en los precios, ¿cierto? Ahora el precio de x llega a ser 10 y el precio de y era 10. Tengo aquí. Entonces reemplazo para despejar. Y sería igual a 10 dividido entre 10 es 1, entonces y es igual a x. Me quedo con esto.
y me voy a la restricción presupuestaria, que debería decir igual 100, en este caso es igual a 10x más 10x. 100 es igual, perdón, 10x más 10y, ¿no? Y acá reemplazo 10x, más 10, y acá en vez de y coloco el valor que es igual a x, que en este caso es x, ¿no? Entonces 100 es igual a decir 10x más 10x, 20x, 100 dividido entre 20, 5, ¿no? 5 es igual a x. Esta x se va al otro lado, entonces y es igual a 5. ¿Listo? Tengo la otra, y ya si ustedes lo quieren pueden revisar, es con la misma situación que hicimos en la anterior. 5 y x. Vámonos ahora. Dice, solo decía... Ya. ¿Qué efecto causaría? Si el precio de X aumenta en un 100%, lo que ocasiona que el precio de X se convierta a 10, ocasionaría que las cantidades de X disminuyeran de 10 a 5 unidades cuando sube el precio de X. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que las cantidades de equilibrio del bien, en este caso X, disminuyen. Y esa sería la situación. Y este cambio que ustedes están viendo, de 10 a 5, se le conoce como el efecto precio. ¿Qué es lo que pasa cuando sube o baja un precio? En este caso, cuando aumenta, las cantidades disminuyen. A esto se denomina efecto precio. Vámonos al inciso B. Graficar las rectas presupuestarias, las curvas de diferencia y la recta de presupuesto. Inciso B son gráficas. Entonces necesitamos graficar las restricciones presupuestarias, que nos vamos a ayudar con la del ejercicio 1. Tenemos que graficar, en sí es una misma gráfica, una recta presupuestaria, solo que van a ser dos, claro, una con el precio de X, cuando el precio de X es 5, y otra cuando el precio de Y es X, perdón, el precio de X es 10. Ok, empecemos entonces. Puntos extremos. Decíamos que los puntos extremos, cuando cantidad de X es 0, las cantidades de Y serán igual a decir el precio de el ingreso monetario dividido entre el precio de Y, que en este caso es 10. Que es lo mismo porque no cambia absolutamente nada. El precio de Y sigue siendo el mismo. Dividido entre 10. Y de aquí ya empezamos a hacer lo de utilizar la función. Ok, restricción presupuestaria en el inciso A y en el inciso B. Inciso A sería 100 es igual a 5x más 10y. Por tanto, vamos a despejar y. Sería 100 menos 5x es igual a 10y. Por tanto, ese 10 pasa a dividir. 100 dividido entre 10, 10. Menos 5 dividido entre 10, 0,5, ¿cierto? X es igual a decir y. Uy, perdón. Y eso utilizamos para el primerito. Para la primera, cuando el precio es. Y en este de acá sería, hacemos lo mismo, 100
como es 10x menos, si vas a 10x, es igual a 10, y ese 10 pasa a dividir. 100 dividido entre 10, 10. 10 dividido entre 10, 1, ya. Perdón, 1x. Ay, perdón, creo que me está afectando. Listo. Y estos nos van a servir para graficar nuestras rectas presupuestarias. Bueno, primero 10 menos 0,5x, ¿cierto? Entonces, acá voy a colocar desde acá 10 menos 0,5. Voy a poner por, abro paréntesis, el primerito, cierro paréntesis. Me voy a poner aquí. Hasta acá. Y esto lo voy a borrar. Uy, 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 control Z. No me sirve. Y acá en el ingreso voy a acomodar. El precio de X era 5 en este caso. Y en el precio Y era 10. Listo. Vamos a ver si todos cumplen. Todos cumplen, entonces está bien. Entonces nuestra primera recta presupuestaria. Cuando el precio de X es 5. Vamos a borrar estos. Vamos a colocar estos de aquí. Ya. Ya tenemos la primera recta. Vámonos a la segunda. Hacemos lo mismo, ¿ok? Vamos a reemplazar acá la función que sacamos. En este caso es 10 menos 1x. Entonces, 10 menos 1. Pueden colocarle 1 o si quieren lo ignoran. Porque en sí, sí. Y lo vamos a colocar acá. En este caso hasta acá. Eliminar, borrar contenido. Listo. Y reemplazo acá el precio de X ahora es 10 y el precio de Y también es 10. Listo. Estuvo y ya tenemos las dos rectas presupuestarias. Listo. Con esto graficamos las rectas presupuestarias. Insertar. Aquí. Me voy a este ladito. Vamos a venir más abajito. Seleccionar datos. Agregar recta presupuestaria con el precio de X5. Seleccionamos los precios de X. Las cantidades de X, perdón. Los valores de Y. Listo. Aceptar. Agregamos otros. Precio cuando el X 10. Valores de X. Y valores de Y. Aceptar. Listo. Ya tenemos las dos rectas presupuestarias y nos faltan las curvas de indiferencia. Ok, para las curvas de indiferencia vamos a usar este valor de acá. Y es igual a 0,5 X. Ok. Esta es la función para sacar mis curvas de indiferencia, es la función de utilidad. Pero lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. Cada curva de indiferencia
tiene un valor de utilidad diferente. En este caso, yo quiero saber cuánto es el valor de utilidad que tiene esta curva de diferencia que corresponde a esta de acá, en esta situación de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar acá la función de utilidad es igual a x por y. Multiplico entonces. Utilidad es igual. ¿Cuántas son las cantidades de x? 10. ¿Cuántas son las cantidades de y? 5. Entonces, utilidad es igual a 50. Con esto de aquí, ahora sí voy a reemplazar en mi función. En vez de utilidad le coloco ese valor 50. Es igual a x por y. Y aquí sí despejo. 50, dividido entre x. Voy a poner así. Es igual a y. Y con esto de aquí yo voy a graficar mi curva de diferencia. Repito de nuevo lo que es. Utilizo la función de utilidad, reemplazo los valores de equilibrio de cantidad de x y de y que sacamos, 10 y 5, saco el valor de utilidad, porque cada curva de diferencia tiene un valor de utilidad diferente. Con esto despejo la variable y o la x, en este caso regularmente se despeja la y, me sale 50 dividido entre x es igual a y. Para el inciso A. Entonces me voy aquí, voy a colocar x, y valor de utilidad. Entonces, aquí voy a dar valores los que yo quiera. Vamos a ver si funciona con 0. Y aquí en y voy a utilizar 50 dividido entre x. En este caso 0 no sirve 0. Voy a utilizar otro valor. Es de 1. Acá, 50 dividido entre x. X. Esa es la función que saqué. Y el valor de utilidad me dice que es igual a decir y por x. Y en todos los puntos me va a dar un valor de utilidad de 50 por si acaso. Entonces yo aquí puedo ir aumentando, por así decirlo, tengo el punto de equilibrio. Poner 5, 10, 15 y 20. Despejo está acá. Y lo mismo acá. Entonces, tienen que ver, esto siempre tienen que tenerlo en cuenta, que el valor de utilidad en toda la curva de inferencia siempre es el mismo. O sea, no importa cualquier punto que yo escoja, al consumidor le da el mismo valor de utilidad. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner curva de indiferencia. Y la utilidad es igual a 50. Listo. Y lo vamos a agregar. Seleccionar datos, agregar, curva de diferencia, valores de x. ¿Está? Valores de y. Está. Ok. Esa es mi curva de diferencia para la primera gráfica. Vámonos para la siguiente. Lo mismo. Tengo que saber cuál es mi función de utilidad, cuánto es el valor de utilidad que tiene en esta función. Entonces, utilizo lo mismo de acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y acá ya sabemos que las cantidades son 10 y 10.
10 por 10, 100. O sea, 100 es igual a X por Y. Entonces 100 dividido entre X es igual a Y. ¿Ok? Lo mismo. Voy a copiar esto de acá a este otro ladito. Ay, perdón. Ay, no. Bien. ¿Ok? Y aquí modifico. Lo mismo. Doy los valores que quiera X. Aquí va a ser utilidad es igual a 50 dividido entre X era en el otro, y en este es 100 dividido entre X. Y este se modifica para toditos. Listo. Y la graficamos. Lo agregamos. Valores de X y valores de Y. Ah, ok, ok. Perdón, me confundí. Le copié los precios. Era 5 por 5, ¿cierto? Cantidades X5 y cantidades de Y5. Creo que hacer videos a esta hora afecta. 5. Entonces aquí era 25. Qué raro, ¿por qué me sale así todavía? Entonces sería 25X por y 25 dividido entre 100. Entonces acá es 25. Listo. Y lo copio esto. Tiro. Y ahí estuvo. Lo podemos hacer más grande si queremos, para que se note más. ¿Se dan cuenta? Este es nuestro puntito. Cuando es 5, 5. Y este es el otro puntito. Ya. Y con esto ya tenemos ambas gráficas, ¿no? Las rectas y las curvas de indiferencia. Ahora sí nos vamos al efecto sustitución y al efecto ingreso. ¿Ok? Entonces, efecto sustitución. Bueno, hace un momento les comentaba sobre el efecto precio, ¿cierto? ¿Qué pasa con las cantidades de equilibrios cuando cambia el precio de uno de los dos bienes? Entonces, a ese cambio se le conoce como efecto precio. Pero dentro del efecto precio existen dos efectos más, que se conoce como el efecto sustitución y el efecto ingreso. O sea, ¿por qué pasa de que si aumenta el precio, reducen las cantidades, digamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y se dice que son estas dos razones. El efecto sustitución hace referencia a que el consumidor decide, en caso de cuando sube el precio de un bien, decide reemplazarlo por otro, porque muchas oportunidades en el mercado y dicen, ah, no, entonces si sube el precio, yo prefiero
comprar de otra marca que me parece de la misma calidad. Entonces, ese cambio, cuando cambia el precio, se le conoce como sustitución. El consumidor está usando un efecto sustitución. En vez de comprar ya ese bien, va a comprar este otro bien. Y el efecto ingreso ya hace referencia a la capacidad adquisitiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros solíamos comprarnos algún chocolate, por así decirlo, a 3 pesos, y nos lo comprábamos diariamente, por así. Pero ahora que subió a 4, relativamente ese chocolate resulta mucho más caro y se nos impide ya comprarlo en la misma cantidad que lo comprábamos antes por el hecho mismo de que tenemos un ingreso limitado. Entonces, cuando aumenta el precio de un bien, relativamente nuestra capacidad adquisitiva o lo que nosotros podemos gastar se limita a hacer que nosotros tengamos que comprar en menor cantidad ese bien. Entonces, a eso se le conoce como efecto ingreso, al efecto de la capacidad adquisitiva. Ahora, nosotros, este inciso nos pide el efecto sustitución. Hay dos métodos en sí. Uno se conoce como el método Slutsky y el otro como el método Hicks. Nosotros vamos a ir directamente con el método Slutsky, que dice lo siguiente. En el método Slutsky, ¿qué es lo que hace? Se utiliza, vamos a poner aquí el efecto Slutsky. ¿Qué es lo que hace este efecto? Nosotros queremos dividir, digamos, cuál les corresponde a sustitución y cuál les corresponde a ingreso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a usar los nuevos precios, o sea, los precios modificados. Los nuevos precios, es decir, que cuál es el cambio. Pero vamos a usar las cantidades antiguas con las cuales nosotros compramos. ¿Ok? Entonces, en este caso sería lo siguiente. Vamos a usar los precios de, en este caso sería precio de X era 10 y cantidades, precio de Y era 10 igual. Y las cantidades antiguas, ¿cuántas cantidades de X comprábamos? Eran, voy a ver, aquí cito. 5 y 10, ¿no? Y con esto yo lo voy a reemplazar en la restricción presupuestaria. Entonces, el ingreso, voy a saber cuánto era realmente, cuánto debería ser el ingreso monetario que yo debería tener en caso yo quiero comprar las mismas cantidades que tenía anteriormente. Entonces, con este ingreso monetario, voy a lo siguiente, va a ser igual a decir 10 por los 10 más precio Y 10 por 5. 10 por 10, 100, más 5 por 10, 50. Entonces, si yo quiero tener esta situación, me dice que el ingreso monetario que yo debería tener es 150. Entonces, yo con esto, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de nuevo, cuando nosotros hacíamos el punto de equilibrio, a reemplazar en la restricción presupuestaria. 150 va a ser igual a 10x, decíamos, más 10. Y aquí, en vez de y, voy a reemplazar este valor de acá. Y es igual a x. La tasa de marginal, la tasa de sustitución
cuando ya cambiaba el precio, que Y es igual a X. Entonces, aquí sería X. Por tanto, 150 va a ser igual a decir 10X más 10X, 20. 150 dividido entre 20, para saber cuánto da X. 7.5 es igual a X. ¿Ok? Ya, si queremos nosotros saber cuánto es el tema del... En sí nos importa solamente lo de X porque el de Y no ha habido ningún cambio, se mantuvo constante. Entonces con esto, ya estoy hablando mal. Entonces con esto vamos a calcular el efecto sustitución, que es lo que nos pide este ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos entonces? El efecto sustitución consiste en la resta de este valor de X lo que sacamos con el efecto de Slutsky, menos las cantidades de X menores. Entonces, en este caso sería 5, la situación inicial. Entonces, el efecto sustitución corresponde a 2.5 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que de ese cambio en el precio que hubo de 5 a 10, 2.5 bolivianos fue por el hecho del efecto sustitución, que los consumidores decidieron elegir otro bien que sustituya este bien que relativamente les sale más caro. Y el efecto ingreso, me voy a poner aquí inciso D, corresponde a la resta del nuevo precio, de las nuevas, perdón, de las antiguas cantidades que se compraron, que en este caso eran 10, menos el punto de tangencia, este 7.5 que acabamos de sacar. Entonces, igual nos sale 2,5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 2,5 era respecto al ingreso. Entonces, del monto de dinero que los consumidores dejaron de comprar bienes porque relativamente su capacidad adquisitiva se redujo y 2,5 bolivianos representan el efecto ingreso. ¿Ya? Y con esto terminamos, creo. Inciso D. Ok. ¿Qué tipos de bien son el bien X y el bien Y? Si se dan cuenta acá, hay una situación que dice en sus diapositivas el bien Giffen, que el bien Giffen nos habla de que a medida que sube el precio, las cantidades demandadas de ese bien aumentan, ¿cierto? Pero en este caso no es eso. Si se dan cuenta, cuando la cantidad
cuando el precio está aumentando, las cantidades de equilibrio están disminuyendo. Por tanto, cuando ocurre esta situación de que aumenta el precio, se reduce la cantidad, decimos que son bienes normales porque relativamente a precios altos, las cantidades demandadas son bajas. ¿Ok? Entonces, con eso podemos decir que hemos terminado el ejercicio 4, que son bienes normales. Por el hecho que cuando aumenta el precio, se reducen las cantidades. Es decir, tiene un comportamiento normal. Ok, acabamos el ejercicio 4. Con esto acabamos. Y la ayudantía, por si acaso, va a ser para aclarar dudas de su disposición. Vamos a intentar que se hagan exponer ahí adelante. Voy a pedir que me presten la proyectora si en caso necesitaríamos. Y nada más, chicos, espero les sea de ayuda. Mil disculpas por la hora, pero estuve un poquito atareada con esta semana y la anterior. Eso, y gracias.